Iré a buscarte al hondo, a donde deba encontrarte. Iré a buscarte en ti mismo, en el barro o el abismo. Iré a buscarte, no temas, que en mi caída tú vuelas. Aliado seré, tu escudo seré, tu seguro, tu protector, quien despierte en ti el amor. Aliado seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino, pondré luz en tu camino. Gracias, de verdad. Me falló el modelo y sin vos no sé qué hubiera hecho. Lucas, bienvenido. Ubicate. Hoy estamos acá porque en el bar no tenemos tanto espacio. Chicas, chicos, recuerden la mirada. Lo importante en el retrato es justamente eso. La mirada. ¿Qué mirada es la importante? ¿La de ellos o la mía? Buena pregunta. ¿Y la respuesta? Buena pregunta. ¿Qué es eso? Viene del bar, ¿no? Sí, perdón, me tengo que ir. ¿Y eso? No sé, una alarma. ¿Y vos quién sos? Bonjour. Ich bin hier a Vincent. A gente viu espanhol, fala español. Español. Sí. He sido enviada por ella para transmitirte una información muy importante. Tal como indica la cuenta regresiva y el sentido común confirma, les queda muy poco tiempo. 7 días. En 7 días serán visitados y evaluados. Deben dar cuenta de cambios favorables. Caso contrario, el proyecto se cancela. Se acerca el momento de la supervisión. Norita. Por Dios, no lo puedo creer. Por Dios, qué barbaridad. No pude ni llegar al entierro de Basilio. Y además ahora se me atrasó el avión. Discúlpame. Está bien. ¿Cómo estás vos? Todavía no reacciono. Una semana estuvo desaparecido Basilio, lo encontraron en el arroyo de las Prusianas con un disparo en la espalda. Creen que lo querían asaltar. Es que ahora te matan por 2 pesos, ¿eh? Sí. por un par de zapatillas. Ahora, si necesitas a alguien en la policía, en el ministerio, lo que te haga falta. Sí, Ya sí. le dije. Gracias, gracias. Es terrible lo que pasó. No, mucha inseguridad. Sí, claro. bueno. Tengo que agradecerte que hayas venido hasta acá. Me llamó la atención que me hubiera citado justamente en este lugar. Sí, lo que pasa es que a Juana le gustó el lugar. Quería conseguir unas flores para dejarle a Basilio. Ya. Norita me contó que lo quería mucho. Sí, como un tío. Pobre chiquita. Juana, querida, ¿sabes cuánto lo siento? Gracias, Cristo. No, por Dios. Mira, qué lindo. No tardemos. No, ya llega el abogado. Mira, por eso te cité acá. Decidí firmar con vos, vamos a cerrar lo de la autopista, así que podemos hacer un preacuerdo hoy mismo, así nos quedamos Sí, tranquilos, no, si te parece. pero no tenemos que apurarnos en este momento. Lo importante es que ustedes estén bien y además hacerle un homenaje, rendirle un homenaje a Basilio, ¿no? No me llames pasado, me llamo ahora, llámame ahora. Chicos,
¿Se suman al coro? Miren que es un muy buen lugar para buscar chicas, ¿eh? Yo sé que todavía no hay ninguna, pero ya... Bueno, quedamos así, ¿eh? ¡Vuelvan! Gopal, este coro no avanza. ¿Estamos afilados? Somos 3. Un coro de 3 es algo muy triste. Encima nadie se quiere sumar. Dale tiempo. Todo va a estar bien. Me voy a buscar una guitarra así sumamos un instrumento. Quédate tranquilo. Ya fue. No tiene sentido. Soy yo, Gopal. Por eso la gente no viene. Soy yo. No. Ahorrame la baja estima, Manuel. Deja de castigarte. Sí sabés que la rompes. Confía en mí. Yo soy un ser de luz, un ser elevado. Yo sé estas cosas. Dale, cantemos un poco. No me llames pasado. Cállate, Manuelita. Loco, me tienen harta con este corito de maracas. Cállate o te estampo la jeta contra el piano, ¿me escuchaste? ¿Qué me mirás, Gil? Me voy, Gopal, me voy. No. ¿Sabes por qué ella tiene ese poder? Porque vos la dejás. Ella es una nena asustada que viene y se descarga con vos. Respetate, Manuel. Valorate. Si tienes ganas de cantar, canta. Y cuando ella se dé cuenta de que vos no le tenés miedo, ahí va a dejar de molestarte. Me voy al baño. Ya está ensayando, ¿eh? No, para. Yo solo lo canto. No, confía en mí, dale. Te quedas acá, ensayás un poco, ¿sí? Confía en mí. Tiempo de sentir que no está perdida. Grita tus secretos, sangra nuestra vida el ayer. No me llames. Ah, bueno. Es un suicida este chabón, ¿eh? Está muy cancherita, Manuelita, ¿eh? Cállate. ¡Ey! Te dije que te calles, loco. ¡Cállate vos! ¡Corta la voz! ¿Por qué te descargas conmigo? ¿Por qué? ¿Qué te comiste, un manual de psicología, tarado? Yo te voy a enseñar lo que es sufrir. Vení para acá. ¡Agárralo! ¡No lo hagas! Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Che, ¿qué te quería decir? Ah, sí. ¿Qué onda esto? Hola. ¿Cómo está Manuel? Mal, todo golpeado. Y por mi culpa. Yo fui el que lo impulsé. Yo le impulsé a que la desafiara a Maya. Vos hiciste bien. Acá la que falló fui yo. Maya debería ser otra y está peor que nunca, Gopal. Además, no debería haberle insistido para que se revele. Para que cante, ¿no? Manuel no está preparado. Y yo estoy muy lejos de cumplir mi misión. Y yo estoy lejos de salvar el alma de Maya. Está más oscura que nunca. Te tengo que cortar. ¿Manuel? Muy mal. No puedo creer lo que está pasando. No puede ser. ¿Y? Vos dejame hacer esto a mí. Tiene secuestrada a su media hermana. No sé en qué momento se convirtió en alguien capaz de eso. No sé. Y decímelo a mí. Yo pensé que Franco estaba mejorando y él fue quien la descubrió. ¿Entendés? En vez de disuadirla, de liberar a la chica, se asoció en el delito. Mira, chavo, no seas gil, ¿sabes? Me hace rastrear el fono y te dejes boleta. ¿Me escuchaste? Pará. Necesito saber que Mara está bien. Si no haces lo que te digo, va a estar muy mal. Sabelo. Sé que hice una locura. Bueno, tu problema es nuestro problema. De tu mamá, del manager, de tu familia, digamos. Yo personalmente me voy a ocupar de que ella coma y vos vas a hacer todo lo que yo te diga, te guste o no. Así que quédese tranquilo, doctor. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué es eso? Para Azul. No le gustan los perros, no, por favor. Ay, me muero, me encanta, es un amor. ¿Qué? ¿Ahora te gustan los perros? Ay, Matilda, por favor, relájate un poco. ¿Cómo te sentís? ¿Estás bien? Sí, gracias.
Permiso, traje la comida. No sé si será mucho. Está bien, es lo que indiqué. Ah, bueno, vení, dame el perro así y come. Dame. Ay, ¿puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿Que me van a vigilar? Sí. Era un chiste, sé que me tienen que cuidar. Me voy yendo. ¿Me acompaña? Bueno. A ver. Cuidado. Matilda, ¿te puedo decir? No hace falta que estés encima mío todo el tiempo. Ok. Vos, Pedrito, relajá, ¿eh? Vas a ver lo que es este botín. El cheto este tiene de todo, ¿eh? Chupi de primera. Loco, dale, busquen, ¿eh? Somos todos amigos acá, ¿eh? Mirá lo que es esto. Guarda que quema, ¿eh? ¿Qué quema? Si vos todavía tomás mamadera, enano. Ay, ay. Esto es ron. Mudo, ese es el grandecito este. Dale, andá, agarra un bolso y nos llevamos todo, dale. Bocha, pará, loco, ¿eh? ¿Qué onda? Yo los traje acá para chupar, ¿eh? No para que me roben en la cara. ¿Estamos? Vos sabés chupar. A ver, dale, mostrame si te haces tanto el grandecito. Fondo blanco. Dale. Ay, ¿cómo le vamos a chorear este cheto? Sos cagón, mostrame, dale. ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Estás loco? Pará, pendeja, soltá. ¿Qué haces? ¿Esta es tu novia? No, esta pendeja no la toco ni con un palo, pobrecita. Escúchame, rajá de acá, pendeja, no me rompa las pelotas. ¿Qué te haces el grande, pendejo? Ni siquiera te juego con las muñecas, ¿querés? Le voy a contar a Taylor. Sí, anda, contale a tu papito, ¿querés? Salí de acá, salí. La frase que dijo Taylor a sus alumnos me quedó resonando. Y también mi pregunta. Lo importante es la mirada. ¿Pero cuál mirada? No sabía que Monroe trabajaba para vos. Mirá las veces que yo traté de contratarte, ¿no? Que Basilio siempre lo quiso retener. Mamá, firma y nos vamos, ¿puede ser? Bueno, ok, vamos a apurar la firma de ese contrato. ¿Ya le presentaste todo al doctor? Sí, la señora ya lo leyó y está de acuerdo. ¿Firmamos? Vamos. ¿Le dejo la carta? ¿Y vos? ¿Todavía trabajas acá? ¿Por qué no? No, ocupate, no quiero problemas. Venecia, no armes un escándalo ahora. Nada más vine a tomarles el pedido. Podría haber preguntado por qué están todos con esas caras, por qué vos estás tan mal. Sin embargo, No. no te preocupes. Ni me vas a escuchar. No pensé en salvarte ni en dejarte como estás para rescatarte y enseñarte a caminar. Eso es algo que tendrías que aprender. Dicen que no hay forma de volver. Y hasta entonces vas a gritar hasta dejarte caer, hasta que puedas librarte y arrodillarte sin dejarte vencer. Vas a gritar hasta dejarte caer, hasta que un día... Cuando los humanos esperan algo con mucha ansiedad, dicen, no veo la hora. Cuando quieren dar una opinión, dicen, así lo veo yo, o este es mi punto de vista. Cuando quieren hablar del futuro, se preguntan, ¿cómo te ves en algunos años? Cuando quieren consultar con alguien su aspecto, preguntan, ¿cómo me veo? Estoy tan borracho que no veo, dicen cuando beben. Vas a gritar
hasta dejarte caer. La vida humana es una mirada, un recorte. Los humanos conocen de la vida solo lo que ven. Para aquellos que no pueden ver, necesitan otra mirada, una supervisión. Hola. Ya les dejé la plata. Quiero a mi hija ahora. No me apures que acá mando yo, Gil. ¿Viste la ruta abajo del puente? Sí, sé dónde es. Ya pasó. ¿Estás bien? Ya está. Está todo bien, mi amor, sí. Vamos a casa. Ya la tengo. Era ella, tu otra hija. Está con un pibe. La policía está cerca esperando. ¿Qué hacemos? Deciles que no agarraron el dinero, que fue una falsa alarma. Yo después la dibujo. ¿No querés que la agarremos? No. Nunca estuvimos tan lejos de alcanzar nuestra misión. Y el tiempo se acaba. Y nos preguntamos por qué. Inti. Hoy Franco participó del secuestro de una chica de 15 años, medio hermana de Maya. Luz. Llegaste a la vida de Azul cuando ella, por una mala alimentación, se desmayó y se cayó al agua. Casi muere por eso. Y hoy está igual, o peor. Estaba riquísimo. Así que anda. Pasa el reporte de que comí todo. Hice mis deberes. Muy bien. Yo te quiero cuidar, Azul, ¿sí? A mí no me importa el show, no me importa tu disco, no me importa nada. Yo te amo, Azul. Y quiero que estés bien, eso. ¿Qué haces? Yo sé que el médico les pidió que controlaran lo que leo, lo que como, lo que hago. Estaba viendo unos videos. Chequéalo. No. No hace falta, yo no te voy a controlar a vos. Me vas a cuidarlo, ¿sabes? Toma, llévatelo a ver si quiere hacer piso, lo otro. Venga, chiquita. Azul está empeorando. Y está más autodestructiva que nunca. Valentín. ¿Qué haces? Escúchame, no te pongas la gorra porque acá yo no soy tu hijo, ¿eh? Estás bajo nuestro cuidado, Valentín. Es peligroso, no puedes tomar. Dame eso. Pará, es mi vida, loco, no me jodas. Valentín, basta. Pará, ¿quiénes son Basta, ustedes? Yo dame siempre eso, tomo, ¿eh? Valentín. Siempre No vas a tomo, tomar, no me acá no vas jodas. a tomar. Dame eso. Soltá, Dame eso. Soltá, loco, Yo hago lo que quiero, si quiero tomar, tomo, ¿estamos? No, ahora vas a limpiar, te vas a bañar y después hablamos. Esto voy a limpiar, Valentín, cortalo. ¿Querés que limpie? Ahí querés que limpie. ¿Querés que limpie algo más? No solo que está muy agresivo, sino que ahora está tomando alcohol. Manuel había hecho progresos. Manuel, el director piensa como yo. Si haces un esfuerzo, tal vez puedas reconocer a los que te golpearon. La policía se identifica. Si los identifican, van a ir presos. Es que no les pude ver la cara. A lo mejor tenés miedo de denunciar por temor. Mamá, tengo sueño, en serio, quiero dormir. Calmate. Bueno, quédate tranquilo, no te asustes. Lo único que te pido, yo esto te lo dejo acá, ¿eh? Y después comes. Estás muy debilucho, necesitas proteínas, ¿eh, mi amor? Lo dejo acá. Bueno, entonces, ¿usted cree que va a ser posible? Si Manuel quiere. Manuel está más aislado que nunca. Vive en su habitación. Y Noah está lejos de experimentar el amor. ¡Viva! Traete el mejor champán que tengas para festejar. No vendemos bebidas alcohólicas. Olvídate, entonces. Gracias, Noah, por ayudarme a cerrar este contrato. No, yo no hice nada. Sí. Hiciste mucho más de lo que vos crees y lo tenemos que festejar. Mira, vamos a hacer algo que nunca hicimos, algo que nunca hemos compartido vos y yo. ¿Qué me vas a llevar a pescar, viejo? No, por Dios. Nos vamos a ir de joda. Padre e hijo con 2 buenas perras. ¿Qué te parece?
No es cómplice de su padre. Y está lejos de sanar sus heridas. No estoy haciendo ningún reproche con esto. Solamente estoy describiendo la situación. Yo también estoy muy lejos de mi misión. Pero nos queda poco tiempo. Y nunca estuvimos tan lejos de nuestro objetivo. ¿En qué nos equivocamos? Claramente en el diagnóstico. No. El diagnóstico está bien, es perfecto. Nos equivocamos en nuestra misión. Todo este tiempo estuvimos tratando de cambiarlos a ellos. Pero nosotros tenemos que cambiar con nuestras misiones. Modificarnos. Estuvieron siempre mirando a sus misiones. Ahora es tiempo de mirarse a ustedes. Ustedes también son su propia misión. Posen la mirada sobre ustedes. Nuestra misión es generar un cambio. Y el cambio tiene que empezar por ustedes. El cambio viene desde el interior. Sean el cambio. Somos aliados de ellos para que cambien. Pero ellos también son aliados nuestros para nuestro cambio. Pero queda muy poco tiempo, una semana. Si no nos ocupamos de ellos, cancelan el proyecto. Bueno, dediquen ese tiempo a mirarse, a observarse, a verse. Véanse reflejados en el espejo de su misión. Descubran quiénes son. Esta mina es lo más. Bajé 400 gramos más. ¿Vos pensás que yo soy una princesa delgada? No. Yo sigo siendo gorda. Tenemos un largo camino por recorrer, pero lo vamos a recorrer juntas. Hoy te voy a mostrar los tips que estabas buscando. Que llego, está re flaca. Perdón, Azul. Tengo que mirarme a mí misma. Ahora se trata de mí. Hola. Hola. Estás hermosa. Gracias. Hola, campeón. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Está el taxi esperándonos afuera. Buenísimo. Venecia va a cuidar a Tomás y Noah no está. Así que quédate tranquila. Yo me ofrecí. Me encantan los chicos y además Tomás es un sol. ¿Quieres venir conmigo, amigo? Sí. Compré helado. Ya comió igual, así que en un ratito se va a dormir. Nos vemos en un ratito, ¿dale? Sí. Anda conmigo. Bueno, ¿vamos? Vamos. Venecia. Ahora que se fue Inti, estamos entre mujeres. Y Tomás no cuenta. Es cualquiera lo que dijo Ian, ¿o no? Subo, Debbie. ¿Vamos, amigo? Sí. ¿Por qué le tienen tanto miedo? ¡Gopal! ¡Ey! ¿De qué te disfrazaste? ¿Doy freak? Ponele. Bueno, buenísimo. Vengo a hacer algo. Vi tu cara cuando Ian dijo lo de mirarnos a nosotros mismos. ¿Es cualquiera o no? Debbie siempre los estaba mirando a ellos. Si son nuestras misiones, más vale. Hay que focalizarse en ellos, Gopal, no en nosotros. Mira, yo estoy muy comprometido con lo que dijo Ian, ¿sí? Y eso vengo a hacer. Me voy a poner en el lugar de Manuel para ver qué se siente. Para entenderlo mejor. Permiso. ¡No, para nada! Está bueno el tema. ¿Qué haces, ¿Dónde es la fiesta de disfraces? No sé, ¿por? ¿Pueden bajar la música, por favor? Bueno, fondo blanco. El último tiene prenda, ¿eh? Va. 1, 2, 3, va. Chicos. Quiero estudiar. Sos el amigo de Manuelita, ¿no? Sí. El mejor. Que no deberían tomar tanto. ¿Sabes que el alcohol mata neuronas? Te pido re Manuelita, ¿eh? Nada, matate, Gil. Loco, ¿qué onda? ¿Qué me mirás tanto? Bueno, en mi habitación no hay nadie porque siempre estoy en el hotel, pero en realidad este es mi lugar.
Bueno, vos dirás. Tengo películas, tengo un par ahí en el cuarto. Podemos pedir para comer, o podemos comer mientras vemos las películas. Vos decime. ¿Eso es una salida para vos? Matías, discúlpame que desconfíe de vos, pero con el prontuario que tenés... Prontuario. Sos gracioso. Eras terrible o sos terrible. Ahora hablas como un nerd, pero dale, Matías, te conozco. Bueno, de eso se trata, de conocernos. Y si vas a estar más tranquila, comemos acá. ¿Acá? ¿Sí? ¿Por qué no? Sos muy tierno, pendejo. Cállate, chorizo. Che, escúchame, ¿a quién le robaste todo esto que compraste? ¿A nadie? ¿Sabes qué? Quiero ser tu socio. Mi socio. No te sabés ni a todos los cordones, pibe. Tómatela. Hablando de cordones, están buenísimas esas tapas, ¿no? ¿La Jaguar? Sí, están muy piolas. Yo quiero un par para mí. Cuando crezca y sea un genio como yo. Por ahora no. Es más, ni siquiera sabés tomar, me enteré. Hijo, la pendeja de Debbie boqueó. No te preocupes. Cuando crezcas, yo te voy a enseñar a escabear. Ahí va. Ta, 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 ta. ¡Oh, se acerca Franco! ¡Gol! ¡Tomá! Mira el ángulo ahí. Qué genio que soy. Mira, magia, magia. No te preocupes. Por ahora sos medio cortina, ¿no? Medio bobito. Pero... ¿Sabes qué? Cállate, no te agrandes, ¿querés? Pará, ojito, más respeto. Yo te voy a sacar bueno, pibe. Es más, yo te voy a hacer debutar. ¿Debutar? ¿Dónde? ¿Cómo dónde? ¿Con una mina? Todavía nada, ¿no? A ver, ¿quién te gusta acá? ¿Debbie? Pero Debbie es muy chiquita. Mira. ¿Venecia? No, Venecia es muy para el casamiento. ¿Maya? ¿Maya? No, Maya es como un amigo con lolas. La amiga esta, Agustina. Esa tiene pinta rapita, ¿no? Puede ser. No, mejor Azul. Azul tiene pinta de reventada. Si te dio cabida a vos, le da a cualquiera. Probá, dale. Escuché que hablaban sobre chicas. Yo como soy, a mí cómo me ven. Mejor andate, ¿querés? Sí. No, dale, díganme que no les cuesta nada decirme. Preocupada, triste. Densa, sos un torre, Ámbar. Sí, espera. ¿Sabes qué? Te hace falta una alegría. Y acá el enano te la puede dar. No es mi tipo. Es muy aburrida. Así soy. Aburrida. Así me ven. Sí. Sí, está todo el día con cara de amargada. Ok. Bueno, soy aburrida. Entonces me quiero divertir. ¿Qué hacemos? Ya sé quién eres tú. Lo supe en tu mirada, en tus ojos y en tus besos tan dulces como el más simple regreso que se enciende en mi corazón. Ya sé quién eres tú. La tierra pudo abrirse, te he sembrado desde lejos siempre. ¿Y eso? Fue un sueño. No, chica, que todavía no terminé. La cama de tus viejos es hermosa. No, María Luca, esa es la cama de papá y mamá. Ahí van Matías. No, normal. Yo no soy ese. No lo niegues. Es que no lo niego. A ver, seguramente fui ese, pero ahora no lo soy. Sí, eso dicen los verseros. Tengo muchas ganas de besarte. ¿Sabes que me quedaría a vivir acá? Versero, cursi. ¿Beso mal? Porque no sé muy bien cómo se hace. ¿Así? ¿Besaste muy poco? Digamos que la única vez que lo hice acá con vos. No sé qué hice antes. ¿Te lavaron la cabeza? No puedo dejar de compararte con el Matías que conocí. ¿Y cómo era el Matías que conociste?
como Noah. No, chiquita, no. Salí a correr, algo, hace algo. Dale, después volvés. No seas desagradable, no se le habla así a una mujer. Tranquila, mi amor, lo que tenés que hacer es un poquito de dieta, ¿sabes? Eso, es un poquito... Claro. Fiestero. Un borracho. Un reventado. ¿Qué pasa? Me siento mal. Ayúdame. ¿Pero qué ayudame? Salí de acá, borracha, me llegas a vomitar y te mato. Afuera del jardín, va. Desagradable. Fuera. Poco hombre. Eras todo lo que hoy no sos. Y a veces dudo si es una estrategia tuya o si realmente cambiaste. Soy otro. No lo dudes. Loco, te noto muy relajado, como entregado. Eso me molesta, ¿sabes? La falta de coraje, la resignación. Aceptar este destino es muy triste, ¿sabías? Le gusta sufrir, como Manolita. ¿Esto es todo lo que tienen para hacer? No se priven de nada, ¿eh? Pero que yo no soy Manuel, pero quiero ser como él. Vivir en carne propia lo que él vive, dale. Ah, bueno, encima nos gasta. Eso sí me gusta. Dale, chabón. Masoquista. Para. Si lo venís a defender, terminás como él, ¿eh? No me defiendas. O sos muy idiota o sos muy brillante, la verdad. Claramente lo primero. ¿Vos no estás en el coro con este loser? Solo por piedad. ¿Qué les parece si elevamos la apuesta? Bien zarpado. ¡Ah, no! ¡Mira eso! Loca, ¿dónde estabas? ¿Yo? Nada, me estoy yendo a divertir con los chicos. Sí, nos vamos de joda. ¿Quién se prende? Vamos. Vamos. ¿Y vos, Opal? ¿Vas a venir? ¿Estás bien? Sí, pásame el teléfono. Ay, papá, hace 2 horas te estoy llamando. Ah, claro, ¿y vos ves cómo estoy yo? Maya. No está, ya. ¿Y qué? ¿Nadie te quiso bajar de ahí? Y vos sabés cómo es esto. Cuando sos carne de cañón, nadie te da una mano. ¿Qué onda si me ayudas a bajar? Y mientras contame, como para que tenga una referencia, ¿no? Cuando te pasa esto, te dejan en ridículo, te maltratan, te exponen así. ¿Qué sentís? ¿Qué? ¿Vos te chupó? No, necesito saber, dale, contame. Ah, sos un ser de luz y no puedes zafar de esta. Necesito ver el problema desde otra óptica, ¿sí? No lo vas a entender. Dale, ¿vas a poder o no? Dale. Usa las 2 manos. Es que no puedo. ¿Dolió? Sí, pa, estuvo increíble, sí. Repitamos, obvio. Dale. Ya te llamo. Te destapaste, loca. ¿Qué pasó? Igual, para, medio cheto lo tuyo, pero ¿cómo bailabas en el boliche ese? Quiero divertirme, hoy no paro. A ver, decime, ¿a quién te querés comer? Yo particularmente te vi con Valentín. No sé qué te... Con cualquiera menos con ese, Chica, ¿qué onda? Estás entregadísima. ¿Van a seguir hablando las chicas ahí? Ah, para. ¿A
único chamullero sos vos. Pero pará, qué manera de hablar. A 2 bolices fuimos sin ni una mina te dio bola. Loca, ¿te está fallando el verso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pará. Todavía no terminó el día, ¿o no? Ah, bueno, no. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé, pero yo me quiero seguir divirtiendo. Reír con frescura, llorar con dulzura, luchar con coraje, pagar el peaje, saltar en la altura, amar con locura. Estamos despiertos y así renacemos y nos refundamos. Ahora es el tiempo, ya somos hermanos. Se caen las hojas, se cierran ventanas, Se cruzan portales, se llora con ganas, se nace de nuevo. Nos quedamos dormidos. Hola. ¿Se puede saber por qué carajo dejaste al pendejo acá? No. Ahora voy para allá. Te lo mando en encomienda si no venís. No había Tommy. Me tengo que ir. Pará. Quiero que sepas que estoy feliz. O soy feliz. No sé muy bien cómo se dice, pero... cuando estoy con vos, siento que estoy en otro mundo. No sé. Para mí también. Volvamos. No le digas a Noah. No quiero mezclar las cosas y tampoco quiero que ensucie lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Tu vieja está completamente loca. ¿Cómo te voy a dejar acá solo? Después el desalmado soy yo. Deja de quejarte. Tenés un hijo que es un No le sol. metas más quilombos al pendejo de los que tiene. Ahorrarle terapia, ¿querés? Escúchame una cosa, borrego. Yo no soy tu papá. Así que no me digas papá. Seguro es tu mamá que te llena la cabeza cuando no estoy. No seas bestia. Necesita que lo cambien y que le preparen el desayuno. Lo vas a hacer vos. Pero ni loco, yo me voy a dormir. Tu hijo tiene hambre. Mi hijo tiene niñera. Ayúdame. Ni en pedo. ¿Haces para uno más? Al hijo de Noah. Lo estoy cuidando. Come de todo, creo. Hago. ¿Noah? Insensible, como siempre. Pero ya nos dijo que nos tenemos que mirar a nosotros y no a ellos, así que... Sí, me contó Debbie. ¿Y? ¿Te miraste? Mary, soñé. ¿Cómo? Yo no sueño. Ni yo ni el resto. No soñamos. Pero soñé con Noah. ¿Y qué soñaste? Él era un sacerdote, creo. Y yo una dama antigua, con un peinado y un vestido raros. Y bueno, hacíamos el amor. Teníamos como un amor prohibido. Bueno, es un sueño. Sí, pero no fue el único. Nos pueden ver. Ey, tu marido está en la empresa. No. ¿Qué? No podemos hacer esto, está mal. ¿Por qué, linda? El hombre llegó a la luna. No hay nada que no podamos hacer. ¿El hombre acaba de llegar a la luna, dijo? ¿Cómo voy a soñar algo así? Otro amor prohibido. Y hay un sueño más. Yo era como una reina, hace muchos, muchos años. Y él era un esclavo. Otro amor prohibido. Sí, pero yo no tengo material para soñar. Yo no sueño, es extraño lo que pasó. Es imposible. A ver. Llévales a Tomás y volvé. Vamos a ir a ver a alguien. ¿A quién? Sí, alguien que te va a ayudar con todo esto. Con mis sueños. No son sueños. Creo que son otra cosa. Todavía no sé a quién esperamos. Ya vas a ver. Se llama Leticia y te va a ayudar.
Ay, hola. Hola. Gracias por venir. No, siempre es un placer para mí. Es Venecia quien te necesita. Muy bien. ¿Usted qué hace? ¿Es psicóloga? No, hace regresiones. Pienso que lo que tenés no son sueños, sino recuerdos de tus vidas pasadas. Yo soy buena hija, buena amiga, soy re grosa. Todos somos grosos. Nuestras misiones son cualquiera. ¿Quién nos tira la pelota a nosotros? No podés cuestionarlo a Ian todo el tiempo. ¿Qué no es Dios? Él se fue al pasto, como dice Valentín. Che, ¿eh? ¿Por qué no vas a mirarte? A ver si puedes cambiar, aunque sea un poquito de vos. Soy perfecta, vos mírate. Sos terco, mal llevado, aburrido. Muchas cosas para cambiar, ¿o no? Me voy. Cobu, vamos. Quiero que veas unas cosas. Estos son los dibujos que hicieron los chicos el otro día cuando hiciste de modelo. ¿Por qué no me lo mostrás después que ahora estoy...? La consigna era que cada uno te dibujara tal y cual te veía y... así es como te vieron. ¿Qué es esto? ¡Basta, Cobu! ¡No quiero jugar! ¿Qué pasó? ¿Te pegó el bajón? ¿Querés volver y no podés? Por lo menos vos tenés a dónde volver. Yo ni a palos. ¿Qué pasa? ¿Estás de mal humor? No. ¿Vos? ¿Deprimido? ¿Qué ves? ¿Ves el espejo y qué ves? Y no empieces con tu frasecita de ser de luz y todo lo demás. No, sé despiadadamente humana. ¿Qué ves? Te veo a vos. Que vos no te ves a vos. No, la veo a la madre de Manuel. No lo puedo creer, soy la madre de Manuel. Claro, ahora me cae la ficha, como dicen acá. Es eso. Lo critico, lo sobreprotejo todo. Soy una réplica de la madre de Manuel, no más que más fachero. Él necesita otras cosas, yo también. Ya sé lo que tengo que hacer. ¿Vos todo bien? Te noto un poco caída. ¿Necesitas una oreja, ayuda, algo? No, estoy bien, no tengo nada que cambiar. ¿Segura? Te noto un poco irritable. No. Algo tendrás. Debbie, yo te veo muy lejos de tu misión. Mírate bien. No sé, ¿segura que no ocultas nada? Algo que tengas ahí que no me querés contar. ¿Segura? Contame a mí. Dale. ¡Basta! O sea, no tengo nada. Y si tuviese... Ay, es que Valentín es el problema. Es él. Es que yo lo veo a él sufrir porque sus papás lo dejaron. Y me siento igual. Me siento impotente. Siento que soy Valentín. ¿Qué? Sí. Yo también sufro porque mis papás me dejaron. Sufro y no sé por qué. Es eso, Debbie. Valentín para vos es un espejo. Tu sufrimiento es el suyo. Su abandono es el tuyo. Tal vez vos no lo puedas ayudar. Cuando lo ves a él, te ves a vos. Estás llorando, Debbie. Yo nunca te vi así. Si un humano quiere verse el rostro, tiene que mirarse en un espejo. Pero si quiere mirarse la espalda, tiene que hacer un juego de espejos. Creemos conocer a alguien por lo que vemos, pero conocer al otro en realidad es poder ver con sus ojos, ver la vida como la ve el otro. Los hermanos me dicen que Noah y vos tienen una relación álmica. Sus almas se eligieron hace tiempo. Están entrelazadas desde el año 602, cuando él era una mujer y vos un hombre. Volvieron a reencarnar y se reencontraron infinidad de veces. Siempre fue un amor prohibido, como lo es ahora. Acá vienen a resolver ese conflicto, para bien o para mal. ¿Recordás todo lo que te dije? Muy bien. Estoy para lo que necesites, ya lo sabés. Gracias, Leti. Adiós. Ahora sé por qué no puedo ayudar a Noah. Porque lo amo. Y eso interfiere con mi misión. Venecia, el amor también te puede ayudar.
Confiamos solo en lo que vemos, pero lo que vemos es apenas una ínfima parte de la realidad. La vida, el misterio, es todo eso que escapa a la mirada. ¿No? ¿Qué? Dale, píntalo. Tarde nuevamente. Estoy acá. ¿Dónde está mi hijo? Está acá conmigo. Cambio de planes. Se está aburriendo muchísimo. Ahora se está divirtiendo. Lo estoy divirtiendo. No como vos, que sos una persona bastante aburrida. ¿Estás con Venecia? No, está conmigo. Salida de hombres. Le voy a demostrar cómo tiene que hacer para convertirse en un hombre. Estamos desayunando, Emma. Después te aviso. Ahora espera vos. Ya está. Déjalo, Emma. Si no está con Tomás es porque quiere acercarse. Y eso está bueno. Soy un desastre. Dejé a mi hijo con una desconocida y ahora está con un mal tipo. ¿Puedes dejar de pegarte? Vos sos una mujer hermosa, Emma. Una madre increíble. Haces todo lo que podés. Y haces mucho. Sabelo. Vos sos una persona llena de luz. ¿Eso ves en mí? Te veo llena de amor. Es obvio. Por algo cierran los ojos cuando besan o cuando hacen el amor. Es porque así ven más, ven mejor. ¡Loca! ¿Todo eso sabías hacer en el agua? Muy grosa, che. Se lo tenía resguardado. Está muy bien. Vos te ves muy grosa. La pasé re bien, me re divertí. Y la podemos pasar mejor, linda. Che, no sé ustedes, pero tengo un hambre zarpado. Vamos a Sí, comer. alta lija, guacho. ¿Pero a podemos morfar cantar algo. un tema, tocar algo? No, ¿sabés qué? Dale. ¿Azul? No, soy Luz. No sabés. Ian es un grosso, pero un grosso mal, como dicen acá en la tierra. Él tenía razón. Salí con los chicos. Previa, boliche, un poco alcohol, diversión, música, deportes extremos. Luz, ¿entendés? Sé hacer deportes extremos. Experimenté la adrenalina, ese componente químico que te recorre todo el cuerpo hasta volverte adicta. Ahora sí que le entiendo un poco más a Maya. Esa es mi conclusión. ¿Y la tuya? Azul y yo nos estamos muriendo por lo mismo. Ay, qué trágica. Es verdad. Azul quería cantar. Ella amaba cantar. Pero se convirtió en ese objeto, dejó de ser ella y se perdió. Y yo soy música. Y en el cuerpo de Azul me perdí. Me estoy muriendo como ella. Azul y yo necesitamos música. ¡Esa! Les tengo que pedir algo más, no me lo pueden negar. Cantamos un tema. Azul. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Ah, ¿lo viniste a buscar al chorizo? Te tiene re cortito, ¿eh? ¿Pero por qué no vas un pelotero, pendejo, No vine a buscarte a vos. No importa qué vino. ¿Cantamos? Ni en pedo. Se supone que la mirada de un supervisor ve más, porque ven simultáneo lo que alguien mira y al que mira. Mirar al otro no es solo verlo, sino también ver su mirada, su verdad. Mirar es también dejarse mirar. Solo cuando podemos ver, pensar y sentir como el otro, podemos decir que conocemos al otro. Y será inevitable. Conociendo al otro, nos conoceremos a nosotros mismos. Unos estudiantes de pintura me dibujaron, y cada uno me pintó de una forma diferente. Es evidente que los demás, cuando me ven a alguien distinto. La pregunta es, ¿quién soy? Y ahora siento que cada vez estoy más cerca de responderlo. Sos hermosa. Es horrible, pero me tengo que ir a buscar a Tommy. Está bien, anda. ¿Todo bien?
Soy feliz. Acompáñame al hotel, ¿sí? Yo te llamo. ¿Comiste ahí? Más que eso. Recién ahora entiendo la frase tocar el cielo con las manos. ¿Qué haces, Es que te entiendo cada vez más a vos, Franco. ¿Qué? Esto de ser humano, de no poder manejar el cuerpo, la cabeza. Los humanos atraviesan su existencia con la pregunta constante: ¿quién soy? ¿Cómo soy? Hola, hola, mi amor. ¿Todo bien? Sí, le pegué un poquito, pero ya se acostumbró. No, quiero que hablemos. No. Chao, enano. Y para responder a esa pregunta, interpelan a los demás. ¿Qué ves? ¿Cómo me ves? Y habrá tantas respuestas como miradas, incluso la propia mirada. Una mirada que suele ser implacable. Quizás seamos un poco como nos ven, un poco como nos vemos y un poco como nadie nos ve. Los creyentes dicen que solo Dios nos ve tal cual somos. Esa mirada, esa supervisión que ve al que somos, al que fuimos, al que seremos y al que podríamos ser. Una mirada frente a la cual nunca más podremos decir que las cosas son así como las vemos, porque vemos casi nada. Estamos muy interesados en aquello que vemos, pero lo más importante es todo aquello que no podemos ver. Tanto amarte, cuánto amarte, cómo amarte, si nada queda de ti, si nada queda de ti, si ya no puedo tocarte. Llegó el momento para la supervisión. Cómo amarte, si nada queda de ti, si nada queda de ti. Vamos. ¿Yo elegí este lugar? En el medio de los mundos, ni tu aire se respira. ¿De qué me sirve la boca si no puedo mirarte nada ni Estoy a una de llegar a las 500. Igual las 500 tiene que ser el broche de oro. No jodas más. Además, no soy tu hijo. Ese es el broche de oro. Venecia es la número 500. ¿Fan de azul? ¿Se nota? Es un tipo que habla de mí. Y a través de él quiero mostrar quién soy yo. Te voy a dar una manito. ¿Vos te pensás que yo soy como Kobu? ¿Qué? ¿Me querés amaestrar? ¿Querés que te dé la patita? ¿Qué hace este pibe acá? Vengo a negociar. Esto no es lo mío, es una basura esto. No quiero que me jodan más. Cada uno de ellos está igual o peor que cuando lo encontraron. Nada resultó. Y vos, Ian, llevaste esta misión a la ruina. ¿Qué te pensás, que sos especial? ¿Que tenés talento? No, flaca, sos igual a mí. La única diferencia es que yo no te traicioné. Estás cometiendo delitos otra vez, Franco. Vas a terminar como tu viejo. ¿Qué te pasa, Gil? ¿Qué te pasa? Y si quiero terminar como mi viejo, lo voy a hacer, ¿entendés? Bueno, están todos reunidos, listos para volver a casa. Y yo también. Se cancela el proyecto. No me sueltes la mano. ¿Dónde estamos? ¿De vos quisiste venir? En el fin del mundo. Quien despierte en ti el amor, aliado seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino, pondré luz
luz en tu camino. Prendí fuego para despojarme, para desvestirme, para desnudarme. Me incendié todo para no quedarme, ni aun en el viento podrás encontrarme. Y fui luz, fui destello, fui dolor, fui humana. Cuando fuiste agua, yo crecí en llamas. Y cuando fuiste llamas, me cayeron lágrimas, lágrimas. Y cuando fuiste sueño, yo estaba despierta y tú tan dormido. No te diste cuenta ni cuenta. Me prendí fuego para que me vieras, pero estaba ciego y ya no sentía. Y ahora que quieres encontrarme todo, no hay fuego ni llamas, ni amor ni cenizas. Fui luz, fui destello, fui destello. Fui dolor, fui humano. Fuiste agua, yo crecí en llamas. Cuando fuiste llamas, me cayeron lágrimas, lágrimas. Y cuando fuiste sueño, yo estaba despierta y tú tan dormido. No te diste cuenta ni cuenta. Soy el aire en ti, volando sin fin. Soy la gota de amor volviendo a su mar. Soy tu alma sin fin que ya se olvidó. En ese corazón que ya se paró. Cuando fuiste agua, yo crecí en llamas. Y cuando fuiste llamas, me cayeron lágrimas, lágrimas. Cuando fuiste sueño, yo estaba despierta.